Bueno, estamos nuevamente en un nuevo capítulo del Inversor, número 13. Largamos con Argentina, que la semana estuvo bastante tranquila. La noticia fue el dólar MEP, que en el día de ayer subió un 7% aproximadamente. Hoy afloja un poquito, cerrando en 465 pesos, mientras que el contado con liqui cierra en 493 pesos. Un promedio más o menos de todos los CDRs, algunos un poquito más arriba. El caso de Galicia que lo cerró por ahí 496 más o menos, pero ese es el precio al que cierra hoy el dólar. Riesgo país cerró en 2.600 puntos y el Merval cierra bastante bien, cerrando la semana en 338.732 pesos y acariciando los 700 dólares, 686,75 dólares. Hoy una buena jornada, sube casi 3% en dólares y un 2,3% en pesos. En el año llevamos una suba del 17% en dólares y del 67,6% en pesos. La verdad que fue una linda semana para el mercado local. No hubo grandes noticias. Estamos todos a la expectativa de ver qué pasa con el Fondo Monetario Internacional. Pero la estrella fue ayer el dólar, que por primera vez el gobierno se corrió. Cae notablemente el volumen del AL30. Y el gobierno, que era siempre el que mantenía el MEP a raya, se corrió y bueno, por eso justamente ajustó y se arbitró con una suba de casi 7-8% en un solo día. Algo llegó a tocar un máximo de 480 pesos, después termina aflojando un poquito ayer y un poquito hoy y cierra en 465, pero tocó un máximo de 480. Mientras que el Blue está también 480, 490 y todos los dólares otra vez después de 5, 6, 15 días el Banco Central interviniendo y manteniendo las rayas. Recordemos que el dólar MEP de la L30 llegó a estar en 422 pesos un día, haciendo mínimo. Y bueno, hoy está nuevamente en 465. No se entiende bien para qué fue la intervención y ayer se corren y lo dejan volar. Se entiende, se dice que probablemente sea por un acuerdo con el FMI, como se está negociando el desembolso de 10.000 millones de dólares. Bueno, aparentemente el Fondo Monetario Internacional le habrá dicho que deje de intervenir ahí y de quemar divisas. Bueno, Blas, contame vos qué pasó con Estados Unidos, cómo estuvieron los índices, qué estuvo pasando. Hola Rodri, ¿cómo estás? Buenas tardes y buenas tardes también a nuestros oyentes. En los mercados internacionales tuvimos en la semana leves subas de alrededor del 1.5 en el SPY, 1.4 en IWM. El índice que sí subió un poco más fue el Nasdaq, que tuvo una suba del 3,4% en la semana. Sí tuvo una suba más fuerte que los demás, principalmente por la suba de empresas tecnológicas en Estados Unidos. Y un dato relevante que tuvimos en la economía norteamericana fue la inflación del mes de abril, que fue del 0.4 mes contra mes, quedando en una variación interanual del 5.5 en línea con lo esperado. Esto no fue dato alarmante para el mercado, tampoco fue un dato muy positivo, fue en línea con lo esperado, no fue tan relevante. Quería hablar de un poco de las acciones de Google que presentaron su balance trimestral en las semanas anteriores. Tuvo un buen desempeño, las ventas aumentaron poco, un 3% apenas. El sector que sí aumentó mucho fue la computación en la nube, que subió un 28% en términos interanuales. La empresa presentó un margen neto del 22% y un beneficio neto de 15.000 millones de dólares. Anunció también un plan de recompra por 70.000 millones de dólares que representan aproximadamente el 5% de la capitalización bursátil. Además de los números, que fueron bastante buenos de la empresa, presentó muchas perspectivas, muchos proyectos para largo plazo. Presentó su inteligencia artificial, que hoy estuve probando. No anda tan bien como ChatGPT todavía, pero puede ser una interesante apuesta a futuro. Estará disponible en 180 países tras finalizar el periodo de prueba y es capaz de interpretar código y ofrecer explicaciones bastante precisas. Además, planean que esto está integrado en todas sus aplicaciones. El chatbot se espera que sea mucho más visual que ChatGPT, interactuando con imágenes y no solo con respuestas escritas, y también como prompt con imágenes, es decir, que podrán ingresar archivos visuales, además de textuales, para interactuar con la inteligencia artificial. Otra de las novedades fue la presentación de sus dispositivos móviles de la colección de Pixel, un nuevo teléfono celular, el Pixel 7a y la Pixel Tablet, que también va a estar disponible a partir de los $500. Y todos estos dispositivos vendrán con su nuevo sistema operativo, que es el Android 14.
ofrece un nuevo lenguaje y diseño más moderno integrado con esta inteligencia artificial que todavía está en desarrollo, además de nuevas funciones de privacidad mejoradas para brindar mayor control sobre los datos. Todo esto nos gusta mucho de Google con visiones de largo plazo. Estuvo subiendo bastante desde que se anunció su estado trimestral y todas estas novedades que resumí brevemente, pero sigue estando en términos de valoración bastante interesantes para aquellos inversores arriesgados que estén buscando empresas tecnológicas para hacer posiciones de largo plazo. Esto, como siempre, no es una recomendación ni de compra ni de venta. Cada quien es responsable de las decisiones que toma con su patrimonio, pero sí es un papel que miramos con buenos ojos para posicionarse en tecnología en Estados Unidos. Contame un poco, Rodri, qué estuviste viendo en el mercado local, qué noticias financieras relevantes tenemos para entender un poco más lo que estuvo pasando esta semana y lo que pueda pasar en las siguientes. Mercado local, desde la última vez que estuvimos hablando, tuvimos el dato de inflación, picante, 8,4% mensual, dio 108,8 la interanual y llevamos ya una inflación acumulada hasta abril, ¿no? Porque el dato que salió fue el de abril, recordemos que viene con un delay, en realidad se mide hasta el 15 del mes, el dato que da el Banco Central, y la acumulada en el año viene del 32,4%, alta, bastante alta, y como respuesta a esto, el Banco Central volvió a subir la tasa de política monetaria del 91 al 97%, y nos está quedando hoy una tasa efectiva anual del 154%. Esto para plazos fijos y bueno, también obviamente que las letras en el mercado, tanto la de mayo como la de junio y de julio, ajustaron por precio para acomodarse a estas nuevas rentabilidades. Siguiendo con el tema del Banco Central, compró hoy día, viernes, 101 millones de dólares. Y para que tengamos noción, ya lleva una emisión cercana al 7% de la base monetaria, arriba de los 350.000 millones de pesos para comprar estos dólares, ¿no? ¿Por qué? Porque le compra al agro a 300 mangos y se da vuelta y le vende a los importadores a un dólar de 300 y pico pesos, que es el dólar oficial. Recordemos que el dólar agro está en 300 mangos. Acá tengo un cuadrito de cómo está la situación del Banco Central, reservas netas, a hoy, 19 de mayo. Tenemos reservas netas negativas por 3.200 millones de dólares y si le sacamos a eso el oro, nos quedan reservas líquidas netas de menos 7.000 millones de dólares. Esto es lo que más está mirando el mercado hoy, preocupante. El cuadro este es de Appleman, de Hombre Manzana, en Twitter. Y si vemos desde fin de año, 11.000 millones de dólares cayeron las reservas. Hoy tenemos reservas por 33.281 millones de dólares. Pero bueno, cuando empezamos a sacar los encajes, el swap con China, las DEX del FMI, le sacamos el oro, son casi 4.000 millones de dólares. Te quedan reservas líquidas netas, menos 7.000 millones. Es la verdad preocupante, porque además con dólar soja y todo no puede acumular reservas, el Banco Central no puede. Y bueno, ni hablar que la base monetaria y sobre todo los pasivos remunerados, LELIQ y pases, ahora con esta suba de tasas sigue creciendo unas tasas infernales. Ya está el ratio más o menos en 270% de LELIQ y pases sobre la base monetaria. Hoy te está quedando un tipo de cambio de la convertibilidad, que sería sobre reservas brutas, de 591 pesos por dólar, y si tomas el tipo de cambio contra las brutas menos los encajes, te da 900 pesos, 899, el tipo de cambio de equilibrio, ¿no? Para equiparar el balance del Banco Central. Así que la verdad esto es lo más preocupante y esto se ata con el siguiente tema, que es el adelanto del FMI. Eso es lo que está esperando hoy el Banco Central para maquillar y el gobierno, más que el Banco Central, para arreglar y maquillar este balance del Banco Central, del BCRA, que son 10.000 millones de dólares, que adelante lo que estaba pendiente para la segunda mitad de año, pero esto se está trabando y se está dilatando porque se está negociando. La plata que viene es para el Tesoro y para que después obviamente el gobierno le pague nuevamente al FMI. Y lo que dice el gobierno es que quiere usar una parte de eso para intervenir en el mercado de cambios. ¿Por qué? Porque hay pasos, porque hay elecciones y porque va a haber volatilidad en el tipo de cambio. Entonces quieren de esos 10.000 millones de dólares tener una parte para frenar cualquier intento de corrida cambiaria por pase lo que pase. No sé, Milei saca el 40% de los votos en las PASO y como habla de dolarización y la gente se asusta y se piensa que el tipo de cambio va a ser 5.000 pesos por dólar, salgan todos a comprar dólares y se los lleven puesto al Banco Central. Entonces, eso recordemos siempre que tengamos alto en el tipo de cambio, como hay parte de los productos que se fijan al blue, porque tenemos un
de economía informal, siempre tenés un fogonazo inflacionario. Por eso la infleta de abril dio tan alta y probablemente la de mayo también. Así que bueno, esa es la negociación. Esperemos que se pongan de acuerdo y que lleguen, porque la verdad que el gobierno necesita, para cumplir este plan, llegar un poco de oxígeno, y esos 10.000 millones de dólares, la verdad que le darían bastante aire al gobierno. Eso es el panorama en lo que es en la economía y el sector financiero. La verdad que la L30 cerró la semana neutra, tocó 24 dólares máximo y cerró en 22.10, más o menos, 22 dólares. Así que en la semana no se movió, neutro. Y las acciones sí traccionaron un poco más, como hablamos en el primer bloque. Las energéticas hoy volando, Auso también, muchas de las reguladas presentaron balance, varias compañías, este último, entre ayer y antes de ayer más o menos, los bancos, así que también vamos a hablar de eso y de las alternativas de inversión. Así que sin mucho más, pasamos al último bloque, mandale la cortina, Blas, nomás, y pasamos a hablar de qué se puede invertir. Arrancamos con el último bloque del programa, alternativas de inversión y financiamiento. Hoy tenemos bastante para hablar del mercado local, tanto por las presentaciones de balance de las empresas, como también una operatoria para perfiles bastante arriesgados con letras y dólar futuro, con la que vamos a terminar el programa. La primera empresa de la que quería hablar es de Pampa Energía, que arrancó el 2023 con resultados en línea con lo esperado por el mercado. Tuvo una ganancia neta de 140 millones de dólares, que implica un 42% de incremento contra el primer trimestre del año 2022. En la misma comparación suben las ventas un 5% y cae el EBITDA principalmente en el segmento de generación. Pampa también viene anunciando que va a acelerar los gastos de capital este año con la lógica similar que viene haciendo en años anteriores. Invierte al tipo de cambio actual y vende con el tipo de cambio del futuro. En el primer trimestre del 2023 los gastos de capital ascendieron a 185 millones de dólares, fue el mayor en 4 años, y el flujo de caja libre fue negativo por 29 millones. Así todo, la deuda neta cayó en 10 millones de dólares en el trimestre y queda en 1.2 EBITDA, es decir que la empresa, con la generación de EBITDA de un año y el 20% de un año, que son 2 meses más o menos, con 1.2 años de EBITDA puede cancelar a toda su deuda, que de todas formas tiene una TIR de 5%, 4 y pico en el mercado. Así que la deuda de Pampa no es ningún problema para la empresa, e incluso es algo que nos gusta bastante para perfiles conservadores que se quieran posicionar en deuda corporativa. Por el lado de la valoración, la empresa está cotizando alrededor de 3,2 veces Enterprise Value sobre EBITDA considerando los últimos 12 meses. Y en este múltiplo no se consideran las participaciones que tiene en Transportadora de Gas del Sur y en Transener, ya que no consolidan en sus estados contables. Siempre el mercado asigna múltiplos de valoración en función de las expectativas y demás, pero nuestro criterio es un múltiplo bastante atractivo para armar una posición. No es recomendación de compra ni de venta, pero nos gusta bastante la empresa por su posicionamiento estratégico y su valoración actual, tanto el equity, o sea las acciones, como también su deuda, que como les dije hace un rato es algo que para perfiles conservadores que se quieran posicionar en deuda corporativa en dólares es algo que nos gusta. No tiene un rendimiento muy alto, pero la consideramos bastante segura. ¿Vos estuviste viendo algún balance, Rodri, de los que se presentaron estos días? Sí, ahí vos mencionaste Pampa, yo también traje 2 energéticas, 2 segmentos distintos. TGNO, que es transporte de gas, y Edenor, que es distribución de luz en la provincia de Buenos Aires. Y para que veamos un poco lo barato que están los activos argentinos y el atraso tarifario que tenemos. Edenor trajo pérdidas y le suben mucho los costos, no tanto como la tarifa, es decir, el valor de distribución, creo que se llama, que es lo que cobra la compañía. Tiene un EBITDA negativo, presentó, en 5.000 millones de pesos, contra el año pasado que había tenido una ganancia de, en el primer trimestre estamos hablando, ¿no? Siempre comparando 2 trimestres, de 2.700 millones de pesos. O sea, ahí vemos el turnover, cómo pasamos de una ganancia a una pérdida. Eso es porque claramente los costos
están subiendo mucho más de lo que sube el ingreso, es decir, el valor actual de distribución, que si bien ahora el gobierno anunció que se ajustaba y esto empieza a correr, ya te digo, si no es junio, es julio, a partir de abril, ahí arranca a correr 107%, pero con una inflación que va a andar cómoda en 130%, es claramente insuficiente. Entonces, yo estuve viendo ahí, Brujos de Mercado hizo un cuadrito donde la compara con sus pares de Latinoamérica, con Brasil, con Chile, con Perú, valen en promedio 10 veces más que Edenor. Entonces, si bien hoy no sabemos, no podemos saber dónde estamos parados porque tenemos resultados negativos como para evaluarla la compañía, pero viendo métricas del Enterprise Value sobre la cantidad de clientes, sobre la energía que vende o los kilómetros de red, que sería la infraestructura que tiene la compañía, está claramente subvaluada. Habrá que ver qué nuevo contrato se firma cuando se haga la RTI, la revisión de tarifas integral, con un nuevo gobierno. Recordemos que este la pateó hacia 2024, o sea que tendrán que sentarse a hablar con el próximo gobierno. Veremos si es de la oposición o sigue siendo del oficialismo. Todo parece indicar que va a ser de la oposición, pero bueno, veremos cómo sigue. Edenor no es de las que más me gusta, pero me gustó el cuadrito de Ciudad Brujo de Mercado porque vale un décimo de lo que valen. No te estoy comparando con Estados Unidos, Inglaterra, empresas de energía ahí, sino con la región. Perú, Chile, Brasil. Y la otra que me gusta mucho más por fundamentos es Transportadora de Gas del Norte. Transportadora de Gas del Norte tiene un juicio que le ganó a YPF por casi 200 millones de dólares. Este era un litigio que traía ya como 20 años, era viejo, pero es un activo que tiene ahí TGNO que lo va a cobrar en cuotas. Mirando los números, el EBITDA cae porque nuevamente le pasa como a las demás compañías, aumentan menos sus ingresos que lo que le aumentan los costos por la inflación. Es decir, a todas las empresas del sector le está pasando eso, que el RECPAM es una cuenta importante en el estado de resultados y le come gran parte porque tiene muchos activos monetarios. En el caso de TGNO, por ejemplo, tiene más caja que toda la deuda. Entonces tiene una caja neta de 42 millones de dólares, hablando no en moneda dura. Tiene además un crédito dólar link a cobrar con YPF, que tiene opcionalidad de qué momento cobrarlo. Entonces obviamente hoy no elige cobrarlo porque está atrasado el tipo de cambio oficial. Y bueno, estamos esperando que siga aumentando la tarifa y que eventualmente con una RTI pueda tirar mucho más la compañía. Hoy está operando a un Enterprise Value sobre EBITDA de 5,3 veces, más o menos. Y bueno, si esperamos que mejore el EBITDA y siga aumentando la liquidez, bueno, probablemente si a esto le sumamos el crédito YPF, el Enterprise Value sobre EBITDA cae casi a 3. O sea, está muy barata la compañía. Si uno ve la de la región, cotizan todas arriba de 12 veces, 14 veces. Y bueno, acá tomando en cuenta la liquidez, la cotiza 3. Habrá que esperar también nuevamente qué pasa con Vaca Muerta. Recordemos que TGNO va a ser el conducto que va a permitir exportar a Bolivia y a otros países gas, una vez que esté en funcionamiento, que esté listo el gasoducto de Néstor Kirchner, el de Vaca Muerta. Así que bueno, sustancialmente eso también reflejaría un aumento en los ingresos. Y bueno, veremos en qué cierra el RTI del 2024, si realmente le reconocen la tarifa que tiene que cobrar, como todas las demás empresas energéticas, pero TGNO me parece una linda alternativa, viene subiendo mucho, subió como el 700% en los últimos 2 años, pero todavía hay mucho valor para ganar porque no vale ni siquiera lo que valía prepaso en el 2019. Y ahí no tenías Vaca Muerta. Entonces, si se quiere, recordemos que esto no es alternativa de compra ni de venta, mucho menos, pero es un valor a tener en cuenta y a considerar, con Vaca Muerta que puede ser un plus más a los ingresos, con un ajuste de tarifas, y bueno, la verdad que es una acción que está bastante atrasada y muy subvaluada comparada a sus pares de Latinoamérica. Y siempre hay que tener en cuenta que el sector, ya sea de gas, de luz, tiene 3 segmentos, ¿no? El upstream, el midstream y el downstream. Es decir, vos acá tenés quien genera la electricidad o el gas, quien lo transporta, que vendría a ser acá Transportadora de Gas del Norte, y quien lo distribuye, que son las distribuidoras. Hoy en Argentina están todas baratas, pero bueno, obviamente uno de los segmentos más resilientes es el que lo genera, después el transporte y después la distribución. Por eso Edenor hoy presenta, aunque estemos comparando luz con gas, Edenor presenta balances mucho peores
que el transporte. O sea, TGNO tiene posibilidad de aumentar mucho más la tarifa que lo puede hacer Edenor. Después tenemos que tener en cuenta acá el apalancamiento. Una vez que cuando los ingresos mejoran 10%, por ahí se refleja en una EBITDA o en un ingreso neto de una mejora del 20%, porque tenés altos costos fijos en estos segmentos. Entonces, hoy Edenor, por ejemplo, tiene un balance negativo, pero si le mejoran un poco la tarifa en el próximo RTI, pasa a ganar mucha guita. Porque bueno, una vez que compensaste los costos fijos, la palanca que te genera ese aumento en el ingreso se refleja mucho mejor en el beneficio neto y en el free cash flow. Así que bueno, nada, sectores a tener en cuenta, los pueden ver, busquen los balances, analícenlos, pero traje estos dos como para ver. Y bueno, la semana que viene podríamos ver lo de los bancos, que vinieron algunos medio fuleros, vemos como algunos van reduciendo exposición al sector público, pero bueno, como se hacía muy largo y por ahí tanto número, tanto barullo de número, termina mareando, los analizamos la semana que viene. Este es un sector energético que creo yo que es la gran apuesta a hacer para un cambio de gobierno y un lavado de cara de Argentina y sobre todo con Vaca Muerta. No sé qué opinas, Blas. Sí, concuerdo con vos, Rodri. Me parece que el sector energético es una de las mejores apuestas que tiene el sector, el riesgo argentino. Igual dentro de lo que es Argentina, a mí siempre me gusta diversificar en sectores. Por eso también tengo algo de renta fija, de sectores comerciales y demás. Tengo una posición bastante grande en AL30. Me parece que el bono está muy barato, en una paridad del 20-22%. Y bueno, sí, estuvo bastante jodida la rueda del jueves. Los tenedores de AL30 entenderán por qué. Y para los oyentes que no lo tienen, cayó un 7% en un día. Fue durísimo. Después de que el Banco Central deje de intervenir, se golpeó bastante. Pero en el largo plazo es un activo que me gusta. Otro activo que estuve investigando esta semana, no lo miré tan a fondo, pero estuve chusmeando los balances, es Agrometal, la empresa de las maquinarias agrícolas. Para dar un pantallazo general y si les interesa a los oyentes profundizamos en el próximo capítulo. La capitalización bursátil de toda la empresa al contado con liquidación es de 18 millones de dólares. No es mucha plata. La empresa tiene en inventario, propiedad, planta y equipo valuado a valores de mercado al 31 de diciembre 13 millones de dólares. Entonces, el valor llave, si se quiere, el valor de la empresa en marcha son solo 5 millones de dólares. Es muy poco, me parece. Más generando 400 maquinarias agrícolas por año, si no me equivoco, con un precio promedio de venta que tendrán 85 mil dólares cada maquinaria, más o menos. Son ventas por 34 millones de dólares. Te está quedando toda la capitalización bursátil a 0,5 veces ventas. Me parece muy barata, la verdad no la vi a fondo, no recomendamos a través del podcast, pero no es una posición a la que tengo una opinión muy formada. Si les interesa la podemos hablar en el próximo episodio, pero a lo que voy con esto es que las valoraciones de las empresas argentinas son ridículas en muchos sectores, en todos me atrevería a decir. Hay mucho pesimismo en las valoraciones de los activos y yo no veo un futuro tan oscuro. Tampoco quiero ser tan optimista diciendo que mañana nos vamos a despertar en Suiza, pero no me parece que sea para estar pagando tan poco por los activos argentinos. Eso en líneas generales, un resumen de lo que estuvo pasando en el mercado esta semana y de nuestra visión de los distintos activos financieros. No sé, Rodri, si tenés algo más. Si no, cortamos hasta acá y los esperamos como siempre la próxima semana. Saben que por asesoría o cualquier consulta que tengan relacionada al mercado nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, donde estamos como Fades Bursátil, o al 3385 44 3504 y también al 3385 43 53 82. Les agradecemos como siempre por escucharnos y los esperamos el próximo lunes. Abrazo grande.